Si pensás que para eliminar grasa de tu cuerpo lo que tenés que hacer es comer muy poco, o disminuir el consumo de grasas o eliminarlas completamente, o priorizar la actividad física aeróbica, déjame decirte que los tres conceptos están mal. En el video de hoy voy a explicar cómo hacer para perder grasa corporal de manera efectiva a través de la alimentación y el ejercicio. Bienvenidos a 42K y algo más. Somos Mauricio e Ingrid desde Canadá y toda la semana estamos compartiendo material relacionado con la vida saludable, la alimentación responsable y también estamos compartiendo tips sobre curiosidades de lo que es vivir en este hermoso país. Ganar o perder peso corporal se podría comparar a los platillos de una balanza, donde por un lado están las calorías que nosotros ingerimos con las comidas y por el otro lado están las calorías que nosotros utilizamos con nuestra actividad diaria. Entonces, cuando las calorías que ingerimos superan a las que gastamos, obviamente hay un incremento de peso. Ahora, en el escenario opuesto, si nosotros gastamos más calorías de las que consumimos, vamos a perder peso. Y si esta balanza se mantiene equilibrada, es decir, gastamos lo mismo que consumimos, el peso se mantiene. De esto se desprende entonces nuestro primer concepto, y es que para perder grasa corporal tenemos que hacer un déficit calórico, es decir, tenemos que gastar más calorías de las que consumimos. En el video de hoy me voy a concentrar más que todo en uno de los platillos de la balanza, que es el gasto calórico. Voy a hablar más que todo sobre eso, ya que la ingesta calórica es material para otro video que voy a hacer en el futuro. Como puede verse en este gráfico de torta, nuestro gasto calórico puede dividirse en tres porciones. El 60 al 70% de nuestro gasto diario va a estar representado por lo que se llama consumo metabólico basal. Es decir, esa energía que se necesita para hacer nuestras actividades básicas, como respirar, tener latidos del corazón o incluso pensar. La segunda porción de la torta representa entre un 20 y un 30% de nuestro gasto calórico, y esa sí va a estar representada por la actividad física. Y finalmente lo que se conoce como efecto térmico de los alimentos, que es la energía que se requiere para digerir los alimentos que consumimos, y eso está representado aproximadamente por un 10% del total del gasto calórico. De esto se desprende entonces una conclusión muy importante, que es que la actividad física entonces no representa nuestra principal fuente de quema de calorías, sino que es nuestro metabolismo basal. Pero sí, la actividad física es el componente más manipulable de los tres. Y con estos conceptos ya podemos desmitificar una de las cosas que dijimos al inicio que estaban mal, y es que para perder grasa hay que comer poco o prácticamente dejar de comer, y eso es absolutamente falso, porque si uno hace una reducción de la ingesta calórica muy grande, muy representativa en muy poco tiempo, el organismo lo que hace es deja de recibir la energía que necesita para funcionar, y es muy sabio, entonces lo que hace es bajar todo el metabolismo basal, es decir, como que gira la perilla hacia el lado del off, o sea, hacia el lado del apagado. Y nosotros lo que queremos es que la perilla gire hacia el lado del on o encendido. Lo que queremos es aumentar nuestro metabolismo. Entonces, comiendo muy poco o reduciendo mucho la ingesta de nutrientes, lo que vamos a hacer en realidad es bajar nuestro metabolismo basal. Ese 70% cada vez lo vamos a hacer más pequeño en números concretos. Es decir, que dietas muy restrictivas lo único que hacen es matarnos de hambre, tener todo el tiempo sensaciones negativas, y al fin y al cabo solo estamos acumulando más grasas y perjudicando a nuestro organismo, porque estamos destruyendo nuestras propias proteínas, nuestros propios músculos. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestro metabolismo basal? Bueno, varias cosas. Por un lado, lo que hay que hacer es aumentar nuestra cantidad de músculos, o por lo menos sostenerla. ¿Por qué? Porque los músculos son los grandes quemadores de grasa. Por eso tenemos que priorizar los ejercicios de fuerza o de resistencia, es decir, esos ejercicios en los que utilizamos, por ejemplo, mancuernas, pesas o bandas elásticas, o algún tipo de equipamiento que se oponga al movimiento que estamos haciendo. Lo segundo que podemos hacer para aumentar nuestro gasto calórico diario es, lógicamente, aumentar nuestra actividad física. Recordá que ya habíamos hablado de que necesitamos un mínimo de 150 minutos de actividad moderada a vigorosa por semana para empezar a obtener los beneficios de la actividad física, que son un montón. Y en este punto me voy a detener un poquitito más y voy a aprovechar para responder la pregunta de Jeffrey, que nos hizo en un video anterior, donde él nos pregunta que
si pudiéramos explicar cómo los músculos ayudan a quemar grasa corporal y qué porcentaje de grasa corporal se puede considerar óptimo para atletas y personas con baja actividad física. En este video me voy a concentrar en la primera parte de la pregunta, ya que lo segundo, que es súper interesante, es material de un futuro video. Bien, empecemos. Para que el organismo priorice la utilización de la grasa como fuente de energía primaria por sobre los azúcares y las proteínas, lo primero que tenemos que hacer es estar en déficit calórico, es decir, lo que habíamos dicho, consumir menos calorías de la que gastamos. Y lo segundo es evitar tener niveles altos de azúcar en sangre, lo cual no quiere decir eliminar el azúcar de la dieta, sino reducirla hasta lo mínimo tolerable y priorizar los alimentos que tienen bajo índice glucémico. Y por último, hacer ejercicios de resistencia metabólica, es decir, por un lado, elegir ejercicios que involucren varias articulaciones y varios grupos musculares, por supuesto siempre hablando de articulaciones mayores y grupos musculares mayores. Por ejemplo, si uno hace bíceps, está utilizando prácticamente la única articulación que utiliza es la del codo, versus si uno hace por ejemplo un burpees, ahí está utilizando la cadera, las rodillas, los codos, los hombros, todo, ¿sí? Entonces en el segundo caso obviamente la demanda calórica es muchísimo mayor. Estos son los tipos de ejercicios que hay que priorizar y también, como habíamos dicho anteriormente, aumentar la resistencia, es decir, empezar a utilizar contrapeso y focalizarnos en series de repeticiones más bien bajas pero pesadas por sobre las series largas pero livianas. Es decir, deberíamos de estar haciendo ejercicios que podamos sostener entre 6 a 12 repeticiones y que con eso ya nos sintamos cansados por sobre las series que hacemos de 20 o 25 repeticiones. No es que lo segundo no sea útil, pero lo primero es más efectivo para quemar grasa. El porqué de estas tres cosas no se puede entender si no hablamos un poquito de fisiología y voy a tratar de hacerlo de la manera más didáctica y simple posible para que se entienda. La grasa se acumula en el tejido adiposo que se encuentra debajo de la piel y se quema desde adentro, no desde afuera. Entonces, si estás usando fajas abdominales para darte más calor en esa zona a fin de derretir la grasa, por favor deja de hacerlo porque no tiene ninguna validez fisiológica eso que estás haciendo. Lo que hay que hacer es movilizar esa grasa que está por debajo de la piel a través de la sangre, llevarla al músculo y el músculo se va a encargar de quemarla, que se llama oxidación de las grasas. La célula que conforma el tejido adiposo se llama adipocito y adentro de esta célula lo que hay es una molécula que se llama triglicérido. Es esa la molécula que acumula la grasa del cuerpo. El triglicérido es un esqueleto de una molécula que se llama glicerol que tiene pegado 3 moléculas de ácido graso. El ácido graso es lo que nosotros queremos quemar u oxidar en el músculo. Entonces lo primero que hay que hacer es partir esa unión del ácido graso al glicerol para que ese ácido graso quede libre y de ahí se pueda movilizar por sangre hasta el músculo. Imaginemos que esta mesa es una célula del tejido adiposo, es decir, una célula de grasa, y esta célula se llama adipocito. El zapallo va a ser el glicerol, es decir, el esqueleto sobre el cual se pegan los ácidos grasos, y las bananas van a ser los ácidos grasos propiamente dichos. Todos estos tres están unidos en realidad. A su vez, esta batidora va a representar una célula muscular y los accesorios son las mitocondrias, es decir, las organelas que queman u oxidan los ácidos grasos. Lo que se necesita entonces primero es una enzima, es una proteína que se llama lipasa, que va a estar representada acá por mi mano, que lo que hace es partir ese tallo que une las bananas con el zapallo, digamos que une los ácidos grasos con el glicerol y deje el ácido graso libre para que la sangre se lo pueda llevar. A su vez en la sangre se necesita un transportador que se llama albúmina para que llegue al músculo. Y para que en el músculo el ácido graso pueda entrar y estar en contacto con los accesorios que lo van a batir, digamos que lo van a oxidar, se necesita a su vez de otra molécula que se llama carnitina. Bueno, si se entendió todo esto, entonces veamos qué tiene que ver esta representación con lo que yo expliqué anteriormente. Bueno, resulta que cuanto más alto sea nuestro nivel de azúcar en sangre,
más insulina va a liberar nuestro páncreas. Y la insulina es una hormona que bloquea a la lipasa del adipocito, es decir, que no la deja actuar. Por otro lado, niveles elevados de azúcar hacen que nuestro cuerpo genere menos niveles de carnitina, con lo cual menor cantidad de ácidos grasos van a poder entrar a la mitocondria. Quien acelera la lipasa es la adrenalina, que es una hormona que se libera en grandes cantidades con los ejercicios de alta intensidad. Y es por todo eso que les decía que para poder movilizar y utilizar las grasas, lo que tenemos que hacer es priorizar niveles bajos de azúcar en sangre y niveles altos de intensidad de entrenamiento. Y el último componente de nuestro consumo calórico diario que habíamos mencionado es el efecto térmico de los alimentos. Y en este caso tenemos que priorizar el consumo de proteínas, porque justamente son las proteínas las que requieren mayor demanda energética para poder digerirse. Entonces es fundamental que en nuestra dieta haya una adecuada cantidad de proteínas para poder así incluso aumentar el efecto de quema calórica durante la digestión. Y por otro lado, porque nuestros músculos están constituidos por ladrillos que son básicamente hechos de proteínas. Y justamente lo que estamos buscando es aumentar nuestra musculatura para también a su vez aumentar el consumo metabólico basal. O sea que es un esquema que cierra por todos lados, pero no es fácil de balancear. Y hablando de tener musculatura sana, te dejo acá un video sobre 4 tips imperdibles para poder dar en el blanco con esta temática. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal si no lo hiciste. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.